Saludos, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso día. Vamos a ir directamente al grano. Hoy vamos a estar hablando del judaísmo del Segundo Templo. Pero antes no podemos hablar del judaísmo del Segundo Templo sin tener una mínima idea del judaísmo del Primer Templo o los israelitas primitivos, los primeros israelitas que eran nómadas. Desde Abraham, etc., José, Jacob, etc. Antes de eso, quiero también decirle que no podemos obviar que la escritura, esta que ustedes ven en mi mano, lo que ustedes tienen en su casa, lo que están estudiando, pasó por un trasfondo, un contexto histórico, sí, también un contexto cultural. Sabemos también que lo que nosotros tenemos en nuestra casa, llamada Biblia, Torá, Tanakh, también pasó por un periodo de canonización. Es que a veces se nos olvida que las escrituras no fueron escritas de la noche a la mañana. No había alguien o hubo alguien que dijo, venga, vamos a escribir esto de la noche a la mañana y ya está. ¿Ya lo tienes? No. Pasó por un periodo histórico muy interesante y también pasaron y fue escrito, por distintos autores. No fue por uno, por dos, fueron muchos distintos autores. Por lo tanto, esto nos va a llevar a estudiar las escrituras desde su contexto o trasfondo histórico, cultural, lingüístico, etc, etc. Por lo tanto, ya tenemos que estar programado desde ya, y esto tenemos que saberlo desde ya, de que la Biblia no fue mandada del cielo y llegó a nuestras manos tal como está, sino que esto pasó por mucho acontecimiento. Cada libro pasó por un periodo de tiempo en específico, ¿sí? Y es lo que hoy tenemos hoy en día son recopilaciones de esos procesos, de ese proceso que pasó la Biblia, ¿sí? Por eso se llama Biblia, ¿no? Recopilación de libros, y esa recopilación de libros también se llevó a cabo un proceso, ¿no? Un tiempo que no fue de la noche a la mañana. La Biblia no fue escrita tampoco por Dios mismo. Fue escrita por hombre. Hay muchos que dicen que fue inspirada, no por Dios, pero eso no deja de decir también o de aceptar que fue escrita por hombre, que es lo lógico, que tiene que ser escrita por hombre. Lo lógico que fuera escrita por un animal, ¿sí? Pero fue escrita por el hombre, ¿sí? Bueno, no quiero ofender a ninguna religión con lo que estoy diciendo, no quiero hacer tampoco objetivo, sino subjetivo con este tema, porque es un tema un poco complicado. Bueno, el judaísmo del Segundo Templo. Valga la redundancia, hemos dicho que tenemos que entender esto, ¿sí? Que el israelita primitivo y el israelita o el judío del Segundo Templo tenían cosmovisiones distintas. Israelitas del Primer Templo o de los primeros siglos no tenía esa cosmovisión que hoy en día nosotros tenemos o tienen los judíos, ¿sí? Por ejemplo, hemos dicho una y otra vez que el judaísmo quizás que vivió Moisés en su época no es el mismo de hoy en día, ¿sí? Han actualizado, adaptado muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál una de ellas? Una muy sencilla. Por ejemplo, Esdras. Cuando usted lee el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta de muchas cosas, en este caso de el endurecimiento del matrimonio, ¿no? Esdras endureció el matrimonio mixto, ¿sí? Por lo que Esdras escribe y dice que a ningún israelita le es permitido
a ninguno casarse con mujeres de otras naciones. Pero la ley de Moisés no prohibía o no estaba tan endurecida el matrimonio mixto. La ley de Moisés desde Abraham simplemente le prohibía a los israelitas casarse con las mujeres de los cananeos o las cananeas. Eso sí estaba prohibido desde Abraham, ustedes lo ven, ¿no? Cuando va y le dice a su siervo que le busque esposa a su hijo Isaac, cuando muere Sarai o Sara. Y le dice, pero no me la busque de tal tierra cananea, ¿no? Sino de su pariente, de su tierra, ¿sí? Por lo tanto, vemos aquí, desde ese entonces, estaba prohibido simplemente casarse con mujeres cananeas. Pero el mismo Moisés, vuelvo y reitero, estaba casada con una egipcia. José también. Ruth, que era moabita, etc, etc. Ya luego, dicho de nuevo, se endurece muchas leyes del mismo Moisés o de la Biblia por circunstancia X, por circunstancias específicas. Ya vemos ahí cómo se va, ¿no?, adaptando o endureciendo la ley, la Torá, ¿sí? Bueno, otra cosa es que los israelitas primitivos, con el concepto de falsos dioses, estas cosas, no tenían tampoco una ideología de que los dioses de otras naciones eran falsos, sino que eran ajenos. O sea, en un vídeo llamado Cosmología Bíblica, yo hablo también de eso. No voy a repetir todo lo que dije en el vídeo anterior. En la Cosmología Bíblica, así se titula, si lo quieren echarle un vistazo. Yo hablo acerca de los dioses en sus territorios, la cosmovisión que tenían los pueblos antiguos, en este caso también los israelitas primitivos, era que en cada región, en cada territorio, regía un ser superior. O sea, por ejemplo, los israelitas tenían, por ejemplo, en ese caso a Yahvé o a Dios, ¿no?, que era para ellos su Dios. Y los asirios tenían su Dios, los mesopotámicos, ¿no?, el Dios Marduk. O sea, en cada región había un Dios. Por lo tanto, no tenían ese concepto de un Dios falso, sino eran dioses de otras naciones, dioses ajenos a ellos, extraños, como dice la misma escritura: no te postrará ante un Dios ajeno o extraño. Eso se lo voy a estar leyendo, y los versículos bíblicos se lo voy a estar dando. No dice un Dios falso. Más adelante uno de los salmos dice Dios es falso, estatua y estas cosas. Pero los israelitas primitivos, vuelvo y reitero, no que eran otros dioses de otras naciones falsos, sino que eran ajenos, extraños, ¿no? Por lo tanto, Dios le prohíbe eso. Dios es extraño, no dice Dios es falso, ¿no? Esto está también en el Talmud, esto, Avodah Zará. ¿Qué más? Bueno, vamos a estar poniendo la lámina o la diapositiva, como ustedes lo vean. Quiero hacer lo más breve posible y lo más claro posible con este tema para que lo puedan mirar completo, ¿sí? Bueno, me voy a poner, por favor, téngame mucha paciencia. Voy a poner pequeñito, aquí por aquí, exacto. Ya me puse por aquí para poder estar interactuando con cada uno de ustedes. Entonces, el judaísmo del segundo templo, introducción. El judaísmo del segundo templo se refiere al judaísmo tal y como se desarrolló en el periodo del segundo templo, entre la construcción del segundo templo en Jerusalén. Esto es, por ejemplo, 515 a.C. y su destrucción por los romanos en el año 70 después de Jesús el Cristo. Por lo tanto, ya vemos aquí, vamos a estar hablando de ese lapso de tiempo que pasó más que todo con los judíos del primer templo, segundo templo y después de la destrucción del templo. ¿Qué pasó con las escrituras? ¿Qué pasó con el canon? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se estructuró el canon del Antiguo Testamento? Ojo con esto, ¿sí?
¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando hablamos de canonización, nada más nos viene la idea de que simplemente esa canonización fue simplemente al Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, por los fariseos, los rabinos, también eligieron qué entraba, qué era canon, qué podía entrar y qué no, ¿sí? Filtrar estos libros, que sí y que no, para tener pues un mejor orden. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, siglo IV, siglo III antes de Cristo, también circulaban muchas escrituras, circulaba mucha literatura y tenían que establecer un orden, ¿sí? No simplemente eran los 5 libros que nosotros le otorgamos que fue escrito por Moisés, sino que también circulaban otras literaturas, otras escrituras, más reinterpretaciones de Moisés, de los 5 libros de Moisés circulaban, ¿sí? No eran simplemente los 5 libros de Moisés o los parte de los profetas mayores y menores, había más, que vamos a estar hablando de ello. Entonces, para enfocarnos, ¿no? Y para ubicarnos mejor, estaremos hablando siglo 6, siglo 7, cuando Ciro el Grande le da permiso a los judíos a que vayan a construir el templo de Jerusalén. También no simplemente le da permiso, porque nosotros tenemos un mal concepto con Ciro el Grande, el Mesías, como Isaías lo describe, mi Mesías, a Ciro, a un pagano, a otro que no era judío, que no era de esa nación, le dice mi Mesías. Vamos a estar hablando, abro paréntesis luego, que es un Mesías, ¿sí? Porque confundimos eso también, ¿no? Que creemos que un Mesías simplemente era una persona, en este caso Jesucristo, ¿sí? Que habla el Nuevo Testamento, ¿no? El Mesías. Pero vamos a estar hablando qué es un Mesías en específico, ¿sí? De una manera más extensa, más clara, para que lo podamos entender. Pero eso ya luego sería en otro tema. Y si quieren que hable de ese tema, pues escríbanme. David, mira, quiero que desarrolle más ese tema acerca del Mesías. Este título, este nombre, ¿no? Como tú, o este título más que todo. Bueno, vamos a estar hablando de este periodo. Vamos a ubicarnos, nos ubicamos siglo 7 antes de Cristo, donde el rey de Persia llamado Ciro el Grande le da permiso a que los judíos puedan retornar a su tierra. Hay un libro llamado Cilindro de Ciro, que habla de este acontecimiento. Da como testigo y da fe de que Ciro sí le dio permiso a los judíos a que vayan a hacer ese retorno y a reconstruir su tierra y su templo. Pero no simplemente eso, se cree que este libro de Ciro no simplemente le dio permiso a los judíos, sino que le dio a las naciones que estaban en cautiverio en Babilonia, le dio permiso también a que vayan a su tierra y se restablezcan allí y hagan culto a sus dioses. O sea, el libro de Ciro lo que quiere decir es que ese libro fue el primer libro que habla de derechos humanos. Se cree que fue el primer libro que habla de los derechos, de la tolerancia hacia los demás. Por ende, este libro registra que no simplemente fueron al pueblo judío que se le dio permiso para que retornen a su tierra, ¿no? Aquellos que estaban en cautiverio, en Babilonia en este caso, sino que Ciro le dio permiso a las naciones que estaban viviendo en la cautividad en Babilonia, también le dio permiso, ¿sí? Por eso se dice que fue el primer libro de derechos humanos, de este derecho, ¿no?
que supuestamente se escribió por primera vez, dicen los historiadores, que no fue primera vez que se escribió en el 1948, ¿no? De los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, sino que Ciro el Grande también hizo este derecho, ¿no?, de los humanos, y escribió a que todas las naciones tengan tolerancia unas a otras. O sea, tenía este pensamiento. Bueno, vamos a ver, a seguir. Entonces, hay algo muy interesante. Yo le dije que para entender un poco el judaísmo del Segundo Templo hay que tener una pequeña idea del judaísmo de los primeros siglos, o los israelitas primitivos. Ya hemos hablado de que el judaísmo del primer siglo no tenía un concepto concreto sobre el monoteísmo. Más que todo estaba pululando más el politeísmo, ¿sí? No tenían una idea, ¿no?, de esto del Dios uno, ¿no?, sino que tenían una idea, la mayoría, en su mayoría, de un Dios politeísmo, ¿no?, de un politeísmo, ¿sí? Esta palabra, el enoteísmo, es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varias deidades, pero solo a una de ellas es suficientemente digna de adoración por parte del fiel, ¿sí? Ellos, por ejemplo, los primeros israelitas creían en el enoteísmo, creencia religiosa según la cual reconoce la existencia de varias deidades, ¿no? Y hemos dicho esta creencia de los dioses, ¿no?, que se le asignan a cada territorio, y por lo tanto ese territorio es respetado por los demás dioses, ¿no? Eso yo lo aclaro más en la cosmovisión bíblica o la cosmología bíblica que tengo en el canal. Pásense por ahí, por favor, y ahí lo doy más detallado. Entonces, creen en esto, los israelitas primitivos, ¿no? El Dios de Israel, el Dios de Asiria, el Dios de... es otra cosa. No decimos que son falsos, sino que está bajo esa jurisdicción. O sea, hay seres que están bajo, o territorios, perdón, que están bajo la jurisdicción de dicho Dios, ¿no? Por ejemplo, el territorio de Babilonia estaba bajo la jurisdicción del dios Marduk. Los de Baal, ¿no?, estaban bajo la jurisdicción de tal territorio, ¿no? El dios Baal tenía bajo su jurisdicción tal territorio, perdón, etc. Entonces ustedes lo pueden ver en la cosmología bíblica. Entonces luego se desarrolla o se adapta a lo que se conoce como el monoteísmo. Es una definición más estrecha del monoteísmo, es la creencia en la existencia de un solo Dios que creó el mundo entero. Y ahí se va desarrollando muchos temas muy interesantes desde el judaísmo del Segundo Templo. Ojo, cuando hablo del judaísmo del Segundo Templo, más se puede hablar de las sectas judías del Segundo Templo. Cuando hablo de las sectas judías, no me confunda con algo malo, sino que estoy hablando de las diferentes escuelas de pensadores del Segundo Templo en adelante, porque sabemos que si hablamos en plural, los judaísmos, ahí lo podemos extender o explicarlo de una manera más clara. Los judaísmos, ¿qué quiero referirme con los judaísmos? Cuando hablo de la secta judía, hemos dicho, la diferente escuela de pensamientos o diferente perspectiva de ver la Torá o de interpretar la Torá. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Tanto como la filosofía, que tenía muchas diferencias o muchas escuelas diferentes de pensamiento. Estaba la pitagórica, estaban los estoicos, estaba lo de Aristóteles, platónicos. Había muchos pensamientos, mucha escuela de pensamiento filosófica, y el judaísmo no era la excepción. Estaban los saduceos, que no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en
muchas cosas que creían los fariseos, era otra rama del judaísmo, ¿no? Los celotes, los esenios, etc, etc. Y todo ese conjunto del judaísmo, hablando en plural, tenía una cosmovisión distinta de del judaísmo del segundo templo. Por lo tanto, el fariseísmo pues va a adoptar muchas cosas incluso del movimiento o de la ideología helenista. Por eso es el periodo de helenización, ¿no? Que también tuvo su apogeo en los tiempos de Alejandro Magno, que empezó con esta ideología de helenizar los territorios que él colonizaba, ¿sí? Por lo tanto, también eso siguió, esa ideología siguieron sus generales cuando él muere. Y esta helenización por parte llegó también a los israelitas. Ustedes lo pueden ver en segunda, yo creo, primera de Macabeo, como este libro apócrifo registra también la intención de los griegos cuando llegan a territorio de los israelitas. Por lo tanto, vemos aquí, ¿no?, una pelea constante de culturas, ¿no?, de dioses, de ideologías, y muchos judíos, según la historia, pues aceptaron la helenización, otros no, como la familia de los macabeos, ¿sí?, la familia asmonea, que no querían aceptar, no querían que la identidad judía desapareciera, pero más adelante sí aceptaron unas cuantas cosas y rechazaron otras, ¿sí? Más adelante sí llegó esa influencia en Israel, incluso por los judíos helenizados y por los no helenizados, ¿sí? También muchos pensamientos filosóficos platónicos también se infiltraron poco a poco. No que lo tomaron de la noche a la mañana, sino que se infiltraron poco a poco, ¿sí?, en este proceso de los griegos y los romanos, que lo vamos a llamar proceso de los greco-romano, periodo greco-romano. Sí, entonces tenemos aquí, como anteriormente le había comentado, en Deuteronomio 5, 7, 21, Éxodo 20, 3 al 5 y Salmos 81, 9, no te inclinarás ante dioses extraños o ajenos. No dice dioses falsos, porque no tenían los israelitas primitivos este concepto de que otra nación tenía otro dios falso. No, eran ajenos a ellos, eran extraños a sus costumbres, a su ideología del Dios de Israel, el Yahvé, ¿no?, de Israel, ¿no?, el Dios asignado, ¿no?, y a la tierra de Israel. Era extraño a ellos, su práctica, su ideología, su forma de hacer las cosas o de creer en ese Dios, ¿no? El monoteísmo, ya hemos dicho, por ejemplo, en el judaísmo del segundo templo, también Jesús habla de esto, de Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 4, habla del Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno y único, ¿sí? Entonces aquí ya se va desarrollando esta cosmovisión de este Dios único, este Dios monoteísmo. Por eso de los primeros israelitas, podemos decir, del enoteísmo y de pasar del enoteísmo, al monoteísmo, este desarrollo que estuvo también el judaísmo del segundo templo. Bien, ahora nos ubicamos en la época del exilio de los israelitas y de la tribu de Judá, o de estas dos tribus Judá, ¿no?, del sur. Los israelitas fueron llevados en el año, más que todo, 722. Ya saben, a priori, anterior, que estas tribus, reinado del norte y reinado del sur, se dividieron, ¿no?
reinado de Roboam y reinado de Jeroboam. Se dividieron en los tiempos de la muerte de Salomón, el rey Salomón. Entonces Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con la tribu del sur, y el general de Salomón en aquel entonces se quedó con las 10 tribus del norte, ¿sí? Llamado estas 10 tribus del norte Israel, en muchos casos Jacob, en muchos casos Efraín, y la tribu del sur se quedó con Judá, con el nombre de Judá, la tribu de Judá. En el 722 a.C., las tropas asirias conquistaron la ciudad de Samaria, capital de Israel, el reinado del norte, y deportaron a buena parte de su población, provocando la desaparición del reino del norte, que fue degradado a la categoría de provincia asiria y reocupado por pobladores de distintas partes del imperio. Número 1. Lo que está diciendo aquí, lo que escribí, es que Asiria se llevó parte del reinado del norte, ¿sí? Y fueron deportados. Y según se dice los historiadores, que muchos intelectuales huyeron al reinado del sur. Se fueron o se buscaron refugio en el reinado del sur. ¿Sí? Porque el reinado del sur en ese momento era un reinado, un pueblo rural, ¿sí? Un campo, ¿sí? Por lo tanto, quizás a los asirios no le importaba mucho el reinado del sur, porque no estaba tan desarrollada como el reinado del norte. Ya saben que el reinado del norte era más rico, más próspero, la tierra era más fértil que el reinado del sur. Por lo tanto, quizá en ese momento el reinado del sur no le interesaba a los asirios conquistarla, perder su tiempo. ¿Por qué? Porque veían el reinado del sur un poco antiguo, ¿no? Un poco, bueno, en crisis, y no le interesó. Bueno, entonces, según se dice, los intelectuales, muchos de ellos se refugiaron en el reinado del sur. Luego, más adelante, en los años 597 al 586 a.C., pues vino Nabucodonosor II y se llevó cautivo al reinado del sur, ¿sí? Esto fue un periodo donde ya vemos muchos judíos israelitas deportados en otra tierra, ¿no? A la fuerza, y vemos muchos judíos campesinos que se quedaron, algunos cuantos se quedaron en Israel y en Judá, ¿sí? No todos fueron deportados, los más pobres, los más desfavoridos se quedaron en Israel, campesinos, pero los intelectuales, los reyes, los príncipes, en este caso vemos a Daniel y a sus amigos, donde fueron llevados a Ur de Caldea, o sea, con Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque a Nabucodonosor o a los que colonizaban otra tierra le interesaba llevarse los intelectuales, llevarse personas importantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan aportar a su reino, aportar a su imperio. No se llevaban a los pobres lo dejaban, o lo mataban o lo dejaban, ¿sí? Pero se llevaban gente intelectuales, gente importante, y en este caso se llevaron, ustedes pueden ver con sus propios ojos en Daniel capítulo 1, cómo se llevaron a Daniel y a sus amigos, porque eran gentes que podían aportar algo al imperio, al rey, ¿sí? Después del retorno de los judíos hacia Israel, se empieza un proceso largo de redacción de la Torá. Por eso yo dije que este libro que usted tiene en su mano pasó por un proceso extenso de redacción y canonización. No fue de la noche a la mañana, señores, que esto vino y Dios le escribió en el cielo y le cayó en su mano así como está. Esto pasó un proceso extenso, y todavía hoy en día se sigue estudiando y se sigue revalorizando, reinterpretando muchas cosas. Entonces, por eso yo digo que tenemos que tener una mínima vibra o
algo que nos despierte para estudiar esto, algo, interés, esa es la palabra, disculpe, que tengamos interés un poco de estudiar lo que tenemos en nuestras manos. Bueno, luego hemos dicho Esdras y los hombres de la Magna Asamblea, cuando Ciro le da permiso a los judíos a que se restablezca, a que retorne y construyan su ciudad y construyan el templo para su Dios. Ciro no se convirtió. Ciro seguía siendo un pagano. En ese entonces, cuando Ciro llega a Babilonia, que Nabucodonosor seguía pues creyendo en su Dios, se establece otro Dios por encima de aquel que adoraba Nabucodonosor. Porque yo tengo siempre un dicho: si desaparece un pueblo, también desaparecerá sus dioses, sus divinidades desaparecerán. Porque la divinidad, para que pueda seguir, ¿no?, siendo recordada, el pueblo tiene que estar vivo. Si desaparece el pueblo, desaparecen sus divinidades con ellos. Por eso es que ustedes van ahora a Mesopotamia, van a Irak, van a Egipto. Esos lugares están en ruina. Simplemente quedaron esas estatuas, ¿no?, los jeroglíficos, que están muy bien, pero sus misterios, su cultura, ¿no?, sus creencias mayormente, como desaparecieron las personas que estaban interesadas en sus dioses, también desaparecieron sus dioses con ellos, ¿sí? Entonces, aquí vemos constantemente una idea que tienen los judíos de no desaparecer como nación, sino que el judaísmo sigue como adaptándose a la circunstancia, al momento de su época, ¿sí?, de la época que están viviendo en el momento. Tratan de adaptarse, tratan de buscar forma para no perderse como identidad. Por ejemplo, en el año 70, después de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesucristo, dice que Tito destruye el templo. Sus soldados van y destruyen el templo de Salomón. Y sabemos que el judaísmo, mayormente para no perderse como identidad, como nación, dependía del templo de Salomón. Los sacrificios, la peregrinación, la liturgia, dependía del segundo templo, del templo más que todo. Entonces, cuando se destruye, ¿qué empiezan a desarrollar? Buscar una metodología. Es decir, no está el templo, pues nosotros buscamos una metodología, ¿no? Nos adaptamos a la circunstancia y buscamos método, ¿sí? O sea, por ejemplo, se hacía 2 veces o 3 veces, 2 veces sacrificio. Pues esos sacrificios lo vamos a hacer, ¿no? Va a sustituirse por las oraciones. Oraciones por la mañana, oraciones por la tarde y oraciones por la noche. Y así sucesivamente empiezan a sustituir cosas para no perder, para no hacer perder su identidad como judío o su nación. Entonces vemos aquí este periodo entre la época grecorromana que vamos a estar hablando, y ya hemos hablado de Esdras por encima del endurecimiento por la circunstancia que se estaba viviendo en aquel entonces en la tierra de Israel. Dice aquí: en el periodo de formación y redacción de la escritura se empieza a endurecer la ley escrita. Por ejemplo, se prohíbe el matrimonio mixto. Esdras 10:3. Pero si uno se va a los israelitas primitivos, vuelvo y reitero, no fue así. No hubo tanto endurecimiento en los matrimonios. Vuelvo y reitero, José, el hijo de Jacob, se casó con una egipcia. Moisés, un hijo de Aarón, Eleazar, ¿no?, tuvo un hijo con una moabita, y su hijo fue Pinjas, el famoso Pinjas. ¿Qué más? Hay mucho. La moabita Ruth, que antes no era así.
pero lo endureció por algo lo hizo, ¿sí? Porque él veía que más que todo la preocupación de que Israel no volviera, ¿no?, a pecar, como hizo Salomón, que por las mujeres, ustedes conocen la historia, ¿no? Dice que se dividió las tribus, el país se dividió, reino del norte, reino del sur, por las mujeres sucedió esto, y él estaba tratando de que eso no aconteciera otra vez. Por eso se vio la obligación de endurecer esta ley y muchas de ellas, muchas más que vamos a estar hablando. Miren esto es muy interesante. Entre la época grecorromana, estamos hablando cuando los griegos se establecen en Israel. Primeramente esto lo empezó Alejandro Magno, ¿no?, cuando empezó a colonizar y a extender su territorio, año 300, siglo IV, siglo IV, empezó a extenderse hasta llegar a Israel. Luego muere, año 323, 33 años, y los territorios que él colonizó, que él se expandió, fueron repartidos por sus generales, y esto también le va a venir a la cabeza cuando la profecía de Daniel, ¿no? He aquí un cuerno y esto, y 10 cuernos, y un sinnúmero de cosas que está escritas en el Daniel, hablan también de este imperio, Alejandro Magno y sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo, se queda con Egipto, y otro se queda con el imperio Seleucidas o Siria o Asiria, el norte de Israel, y así sucesivamente. Entonces empiezan a repartirse. Pero ¿qué pasa en ese periodo? ¿Qué está pasando? Eso es lo que nos interesa saber. ¿Qué está pasando con los israelitas? ¿Qué está pasando con las demás naciones? ¿Qué auge? ¿Qué empieza a moverse? Miren esto. Se empieza un proceso de redacción y canonización de la escritura. Escuchen esto, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo al siglo hasta el siglo II después de Cristo. Empiezan un despertar, empiezan a circular muchas clases de escritura y de interpretación de la Torá. Dice entre el siglo VII antes de Cristo al siglo III antes de Cristo. Y vuelvo aquí y vuelvo de nuevo a explicar lo que dije. Siglo VII le dan el permiso. Y la gente a veces creemos que la Torá, cuando se le da permiso en el siglo VII por Ciro el Grande a los israelitas a establecerse, la gente creemos que la Torá ya estaba establecida como la conocemos hoy en día, y no es así. La Torá estaba pasando por proceso de redacción, de formación, de canonización también, ¿sí? Estaba pasando por un proceso de redacción. Cuando ustedes ven en las escrituras, cuando Daniel dice que lee a Jeremías y Esdras también le leyó en público el pueblo las leyes de Moisés, estaban leyendo fragmentos de las escrituras, no estaban hablando de un libro ya establecido como lo tenemos aquí, rollos ya establecidos así con los 5 libros de Moisés, con los profetas ya establecidos. No, están hablando estaban leyendo ya escritura o fragmento de la misma. No estaba un compendio, una institución así que ya como hoy la tenemos. No, eran fragmentos, ¿sí?, de la misma. Por lo tanto, empiezan a redactarse libros, a escribirse escritura, dando también nombres
que si fue profeta Osea, que si fue Isaías, ¿no? Se dice que Isaías, el profeta, escribió desde el capítulo 1, el profeta original Isaías, desde el capítulo 1 hasta el 37 a 39. Luego, del 40 al 55, fue un pseudo Isaías, o sea, un discípulo de el verdadero Isaías, que escribió del capítulo 40 al 55, y otro discípulo, un pseudo Isaías, un tercero, ¿no? Escribió del 55 al 61. Eso dicen los académicos, que no fue Isaías que escribió todo el compendio que tenemos de Isaías 1 al 61, sino que pasó por distintos autores, ¿no? Y le dieron el nombre de Isaías, ¿para qué? Para que su escrito tenga un peso, ¿sí? Tenga pues un fundamento, ¿sí? Pues vamos a ver. Siglo 7, retorno, y Ciro el Grande le da permiso a los israelitas a que retornen a su tierra. Y en ese proceso empiezan a redactarse, ¿no?, leyes para los levitas, el Deuteronomio, que es una interpretación de es como una segunda ley, ¿no?, una ley más extensa de los libros anteriores del Pentateuco, y así sucesivamente. Entonces empiezan a escribirse, a circular más escritos, que no eran simplemente lo que hoy conocemos como los libros en el canon, o los que fueron canonizados. Se despertó un gran interés por la escritura, por lo que ese periodo circulaba un sinnúmero de literatura. Escuchen, ese periodo greco-romano circulaban un sinnúmero de literatura. En este caso, pues ustedes pueden ver los griegos, ¿no?, que despertado un gran interés en el siglo que estamos, desde el siglo que estamos hablando, no simplemente los atenienses, sino también de la ciudad Alejandría, ¿no?, esta ciudad que tenía pues una biblioteca sumamente importante, porque también vemos el interés que tuvo Ptolomeo II en traducir, en mandar a traducir la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, lo que hoy conocemos como la Septuaginta, ¿no?, el libro de los 70, o la escritura de los 70. Entonces vemos aquí un interés. En el siglo 3 a.C. sucedió que Ptolomeo manda a un sinnúmero de judíos, tenía ese interés de traducir este compendio que tenían en ese entonces en su mano, la Biblia hebrea al griego, ¿sí? Tiene ese interés. Luego vamos a profundizar más qué Biblia utilizaron o qué escritura utilizaron los 70s, ¿sí? Qué escritura utilizaron, qué herramienta utilizaron para hacer esta traducción, ¿sí? Que más adelante pues se va a trabajar con esto. En el periodo grecorromano despertó un gran interés por la escritura, por la que había una competición entre algunos estados de aquel entonces, como eran los atenienses, ¿sí? Sabemos los filósofos, los de la ciudad de Alejandría y los judíos. Tenían esta competición, ¿no?, porque eran ciudades intelectuales, y los judíos, ¿no?, con los atenienses, y los de ciudad de Alejandría, que estaba en Egipto, era una ciudad muy importante, por lo que eran los lugares más intelectuales de aquella época que había. Los judíos de la época helenística no querían quedarse atrás, por lo que desarrollaron un mecanismo muy interesante interpretando la Torá de muchas maneras. Por ejemplo, en este caso, a las afueras de Israel, a las afueras sí de Israel, estamos hablando del siglo del 4 a.C. al siglo XX, nace un
judío llamado Filón de Alejandría, ¿sí? Que él va a interpretar el Pentateuco, la Septuaginta, va a utilizar la herramienta, ¿no? La Biblia, pero no la hebrea, sino la Septuaginta, y va a interpretar la escritura, los libros que se le atribuye a Moisés, según se cree, los 5 libros Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Él lo va a interpretar de una manera diferente, de una manera filosófica, porque su ambiente donde él está, siendo judío helenista, fuera, ¿no? Viviendo la diáspora, él lo va a interpretar de una manera filosófica, porque esa es su cosmovisión. Entonces, esos 5 libros le va a interpretar de una manera alegórica, la alegoría, ¿no? Y etc. Entonces, lo de judíos de la diáspora, la herramienta que tienen de momento los intelectuales, los filósofos judíos, en este caso Filón, va a utilizar la Septuaginta, porque no tiene otra herramienta, ¿sí? Y, según se dice, pues no tenía fluidez en el hebreo, ¿no? Y va a utilizar la Septuaginta, ¿no? Como herramienta. Entonces dice aquí, por lo que desarrolló un mecanismo muy interesante interpretando la Torá de muchas maneras. Entre el siglo III a.C. en adelante se redactaron muchas literaturas judías, entre ellos los apócrifos del Antiguo Testamento, Primera de No, Segunda y Tercera de No, Tobías, Judith, también los proverbios o los salmos de Salomón y unos cuantos libros más del Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto estaba circulando, toda esta escritura estaba circulando, era normal que estaban en ese tiempo, siglo IV, siglo III, que circulaban estas escrituras y también las estudiaban, estas escrituras. Más adelante, pues, cuando se filtra, cuando se canonizan, estas escrituras se rechazan porque la palabra apócrifo significa oculto, no es prohibido. En ese entonces, hoy en día sí, supuestamente por mucho, pero no significa prohibido, significa oculto. Son pseudo escritura oculta, ¿sí? Que fueron pues escritas por gente no conocida. Muchos de ellos, por ejemplo, no tiene nombre, simplemente tiene los nombres de los famosos. Tobías, Judith, le pusieron, eran personas anónimas que no se conocen el nombre. Entonces fueron escritas en griego, en hebreo, en arameo, sí, muchos de ellos en griego, porque era la lengua más hablada en aquel entonces. Entonces, el autor, para llegar a más personas, pues escribía en esa lengua, sí, porque era la más conocida, la que más se hablaba. Por ejemplo, hoy en día, con el inglés, el español, el chino, ¿no? Entonces, el inglés, según yo creo, es la lengua más hablada del mundo. Entonces, claro, una persona, para llegarle a más personas, tiene que escribir en la lengua más hablada en el momento. Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta este proceso, este periodo. No me quiero extender más porque luego nos hacemos una bola. Pero lo que quiero dejar dicho es que en el judaísmo del Segundo Templo empezaron a estructurar, a circularse, a formarse lo que hoy conocemos, este libro, este compendio, o la Biblia, ¿no? Que quiere decir muchos libros en un solo libro, la biblioteca, ¿no? Solo libro, empezaron a dar forma a lo que conocemos la Biblia hoy en día como la Biblia, ¿sí? ¿Qué más? Le iba a decir algo más, pero no. Lo voy a dejar para la otra ocasión, ¿sí? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por estar, cada uno de ustedes conmigo, acompañándome. Y nada, se le quiere mucho. Aquí hace mucha calor, eso sí, miren cómo yo estoy, pero mucha calor. Sí, que hace mucha calor. Me voy a beber un poco de agua porque estoy sediento. Nada, espero que les haya gustado.
suscríbanse al canal si no lo han hecho, compartan el vídeo, que es gratis suscribirse al canal. Hay muchos de ustedes que simplemente pasan y no se suscriben, no le dan un me gusta, le dan un me gusta y seguimos a la próxima. Shalom.